El próximo domingo votamos de nuevo. Esta vez toca Europa. Y para trasladar eso que parece tan lejano a lo local, tenemos con nosotros a Oihane Agirregoitia, que es la candidata por el PNV, por el Partido Nacionalista Vasco, al Parlamento Europeo. Hola, Oihane. Hola, egunon. Gracias por acercarte al plató de Tele7. He dicho candidata por el PNV, pero eres también candidata por la cabeza de lista por la coalición por una Europa solidaria, ¿no? Sí, así es. A pesar de que llevamos años defendiendo y insistiendo en que nos gustaría ser una circunscripción única, en las europeas pues a día de hoy no es posible todavía y vamos en esa coalición CEUS por una Europa solidaria con los compañeros y compañeras de Geroa Bai y con Coalición Canaria y el PI de las Islas Baleares y en eso estamos trabajando, ¿no? En ser la voz vasca en Europa y la voz también de Canarias, de Navarra y de las Islas Baleares. Eres ingeniera de profesión. Soy ingeniera de profesión, sí, sí. ¿Y qué hace una ingeniera meterse en este entramado europeo? Bueno, la verdad es que llevo el recorrido en el ámbito político, 12 años en política municipal. Y sí, efectivamente, como ingeniera, yo estaba en mi puesto de trabajo, además un puesto de trabajo contenta, y me apareció la oportunidad de poner mi granito de arena a política local en el Ayuntamiento de Bilbao. Y he pasado por muchas áreas distintas, y la verdad que he podido, yo creo que mi bagaje y mi experiencia en formación técnica me ha permitido adaptarme a otras responsabilidades como el de la igualdad de género, cooperación internacional, relaciones internacionales y digitalización, que eso sí que está más vinculado con mi background. Y después de esa experiencia, pues finalizados los 12 años, cuando el partido, mi partido, ¿no? pues confía en mí y me propone ser cabeza de lista, en este caso de la coalición CEUS, pues es una responsabilidad tremenda, pero también un orgullo, ¿no? Y con mucha ilusión el poder ir a Europa y ser la voz de Euskadi allí. Y mi bagaje creo que lo que puede aportar es en la parte más técnica. Bueno, pues tenemos en Europa un reto muy importante en reindustrialización y en hacer unas transiciones ecológicas y digitales, siempre de la mano de la industria y con equilibrio. Ahí apostamos mucho por los acuerdos con los sectores industriales como el de la máquina herramienta, que estos días tenemos, por ejemplo, la Bienal como tercera feria, creo que es más importante de Europa, y eso marca pues lo estratégico que son determinados sectores para este país, y también con la sensibilidad necesaria para apoyar al primer sector, por ejemplo, que estamos viendo que bueno, está viviendo muy en primera línea las consecuencias de determinadas normativas y políticas, que se está trabajando para modularla. Ahí hemos defendido modificaciones. Vamos a ir hablando poquito a poco de todo, poquito a poco de todo. Vamos, al final me comes el cuestionario. Se ve que lo vives, Oihane, sí. Se ve que lo vives, de verdad que sí. Vamos poquito a poco hablando de todo. Política industrial, efectivamente, sí. Desde ayer se está celebrando la Bienal en Bec, es el mayor escaparate industrial que tenemos, bueno, es líder de la Europa del Este, es una feria líder. El sector de la fabricación avanzada, en eso Euskadi es la tercera potencia de Europa, la novena del mundo, de esto se está hablando estos días, aquí mismo, en Baracaldo. Pero claro, las políticas de reconversión también nos han afectado muchísimo y esas venían desde Europa. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué propone el Partido Nacionalista Vasco para que Euskadi no siga perdiendo peso a nivel industrial? Clave es la palabra equilibrio y acuerdo. Ahí ponemos en valor que en Euskadi se ha alcanzado un acuerdo de la mano de la industria para alcanzar unos objetivos de descarbonización de los procesos con unos objetivos y unas metas para el 2050. Y que se ha hecho de la mano, que están alineados a otros objetivos y políticas europeas y que por lo tanto hay una hoja de ruta que se van a ir dando unos pasos y que hay que ir evaluando continuamente cómo lo estamos consiguiendo y qué impacto tiene efectivamente en el sector económico, en la generación de economía, en la generación de nuevos servicios avanzados de base tecnológica, en los puestos de trabajo en los que tiene un claro impacto. Y ahí siempre ponemos, ¿no?, en el punto de mira que la
digitalización, que es otro de los grandes retos, tiene que servir para mejorar los servicios y la competitividad y la posición de nuestras empresas. Europa tiene que ser esa primera puerta para que se internacionalicen. Como decías y apuntabas perfectamente, el sector de máquina herramientas es estratégico en el país, ahí vemos el volumen y la actividad y esa feria que es la más importante de Euskadi y la tercera a nivel europeo. Por eso, trabajar todas las políticas de la mano del sector industrial es una de nuestras prioridades. Importante que ni China nos coma, ni Estados Unidos nos coma. Europa hay que hacer una mirada así un poco con perspectiva y ha perdido peso económico frente a China y Estados Unidos. Y ahí hay que analizar bien qué inversiones se han estado haciendo y en qué tecnologías y cómo las hemos utilizado, y hay que analizar también determinadas vulnerabilidades que se han visto ante sucesos como la guerra de Ucrania, donde hemos visto una dependencia energética que ha debilitado, que ha hecho que se incrementaran mucho las facturas de la luz, que la industria tuvo un impacto muy grande en un momento determinado. Por eso también desde el Partido Nacionalista Vasco y desde la coalición se trabajaron propuestas que permitieran paliar esos incrementos de las facturas y desvincular lo que se pagaba de esa volatilidad del gas que vivíamos en esos momentos. Entonces es muy importante que ganemos músculo industrial y que reindustrialicemos. Por eso en nuestro programa electoral llevamos un programa electoral para afrontar los grandes retos globales que tenemos, para que Europa y Euskadi sean unos agentes globales en el ámbito económico, y tenemos 9 propuestas para la reindustrialización de Euskadi y de Europa, que tienen que ir de la mano, porque eso nos va a permitir la internacionalización y el mantener los puestos de trabajo y la competitividad de nuestra industria en Europa y abrir puertas al mundo. Lo has mencionado tú al hablar de la política industrial, el tema de la descarbonización, importantísimo en el tema de la industria, transición ecológica que se llama. ¿Cómo? Paulatina, de golpe, claro, hay unos retos que cumplir. ¿Cómo lo ve el Partido Nacionalista Vasco? Sí, bueno, de golpe es lo que, cuando hablamos de equilibrio y ir de la mano, es lo que entendemos que hay que evitar, porque luego se generan, si no, pues disfunciones como las que estamos viendo quizás en el sector primario, ¿no? Donde no se ha evaluado continuamente lo que estaba sucediendo y ha habido que modular. Que lo que hay que tener es también esa capacidad de hacerlo continuamente, reducir trámites y burocracia, facilitar el acceso a las ayudas. Ahí muy importante los fondos Next Generation europeos. Los fondos nacen precisamente para dar un impulso a la economía, volver a ganar músculo y hacer frente a las consecuencias del COVID. Y en los fondos Next Generation hay 2 líneas que se impulsan muchísimo, y esto es lo que tiene que ver con la transición verde y la digitalización. Ahí hay PERTEs que se llaman, o líneas estratégicas, que reclamamos continuamente gestionar directamente desde Euskadi, porque se están gestionando desde Madrid por los ministerios, y en esos PERTEs que son estratégicos y que inciden directamente en reforzar líneas como la ciberseguridad o como la movilidad sostenible o como esos objetivos del Pacto Verde o de nuestro Basque Green Deal, porque en este caso es lo que acordamos en Euskadi, que fue la primera comunidad autónoma además en declarar la emergencia climática, que también hay que decirlo. Pues creemos que no es tolerable que únicamente se hayan liberado el 25% de esos PERTEs. Las empresas, las pymes, que es la esencia de nuestro sector industrial, han reclamado una y otra vez que no les están llegando y que llegan a cuentagotas. De manera que defendemos los fondos Next Generation y defendemos que pueda existir una gestión directa por parte de la comunidad autónoma, que vayan directamente a los niveles regionales, porque tenemos experiencia en gestión en los fondos FEDER o en otro tipo de fondos europeos que hemos gestionado directamente y que se han canalizado muchísimo más rápido, de forma más directa y con impacto realmente transformador, que es lo que busca la esencia de esos fondos. Los famosísimos fondos Next Generation, de los que tanto hablamos los medios de comunicación, porque sirven para arreglar esto, para reformar no sé qué. Tú los has gestionado en tu paso por el Ayuntamiento de Bilbao, sí. Pero también has dicho más o menos lo que me acabas de contar, que es que no se ve que lleguen al sector productivo, lo que quiere decir que luego no generan más riqueza, ¿no?
Sí, ahí por compartir, efectivamente cuando nos tocó gestionarlos en el Ayuntamiento de Bilbao, y hay que decir, el Ayuntamiento de Bilbao es un ayuntamiento que es grande y con músculo, veíamos como desde los ministerios se lanzaba convocatorias pues con distintas condiciones, pasos que había que cumplir con respecto a los aplicativos que se utilizaban de fiscalización, que costaba mucho que estuvieran funcionando en producción de forma adecuada. Creemos que realmente las instituciones más próximas a la ciudadanía, y en este caso podemos hablar de un ayuntamiento de política local o de la comunidad autónoma vasca, del gobierno vasco, están mucho más próximos a las realidades, conocen mucho más de cerca el sector industrial, conocen mucho más de cerca desde dónde y cómo se pueden viabilizar para que efectivamente consigamos el objetivo que deseamos, que es tener un impacto y mantener y fomentar esas transiciones ecológicas y digitales, ayudar a las personas cuando van a hacer mejoras de eficiencia energética en sus edificios, para que cuando están rehabilitando esas fachadas, ¿no?, puedan cobrar los fondos lo antes posible, porque hay mucho más que afecta en el día a día y en muchísimas inversiones de infraestructuras. De verdad que sí, eso se preocupa muchísimo, ¿eh? El tema de, sí, te dan una subvención para arreglar la fachada, pero para cuando la cobras ya has tenido una derrama de un montón de meses. Preocupa muchísimo a toda la gente que se acoja a ese tipo de subvenciones. Y parece mentira, es lo que dices, es que viene también de Europa. Sí, así es. Así que, aunque sintamos lejana la política europea, parte de esos deberes, de esos echecolanas que tenemos que hacer es conseguir hablar en lenguaje de calle y poner ejemplos en los que veamos que tiene incidencia directa en ese euro con el que pagamos en las tiendas y en el barrio, en ese Erasmus que hacen nuestros hijos y nuestras hijas, en el Interrail, en la tarjeta sanitaria cuando viajamos al extranjero, en esas ayudas que solicitamos cuando rehabilitamos la fachera o en el cargador único de todos los dispositivos electrónicos y, como no, en sectores industriales y lo que tiene que ver con competitividad y puestos de trabajo, directamente decimos con eso que nos llevamos a la boca, por puestos de trabajo y físicamente en la realidad, por sector primario y garantizar la seguridad alimentaria, por ejemplo, la calidad de los productos locales y que puedan competir en el mercado en igualdad de condiciones que con otros productos que vienen de China, por ejemplo. A eso vamos, al sector primario. Precisamente tenemos a los agricultores en Irún manifestándose, cortando el tráfico, porque están compitiendo, tú lo has dicho, en desigualdad contra otros productores que no son de la Unión Europea. ¿Esto cómo se puede arreglar? Para que no, con menos, o exigimos más a los otros, a los que vienen de fuera, o exigimos menos a los nuestros. ¿Qué es lo que propone el Partido Nacionalista Vasco? Hay que hacer un seguimiento continuo de todos los productos que llegan al mercado único común. Y hay que garantizar que es lo que se les exige a nuestros productores locales, se les exija también a cualquier otro producto que venga del exterior del mercado único común y de la Unión Europea. Estos días atrás, dentro de los múltiples visitas y recorridos que hemos hecho, yo he tenido la gran oportunidad de hablar con baserritarras del territorio alavés y guipuzcoano y vizcaíno, que nos explicaban cómo los modelos que tenemos son diversos en Euskadi, cómo necesitamos apoyar, en este caso, negocios familiares, que lo que quieren es garantizar la sostenibilidad de sus negocios, garantizar que alguno de sus hijos, sus hijas, pueda continuar con la actividad, y ahí las propuestas que tenemos son claras. Por un lado, llevar un decálogo con el que ya se ha acordado con las instituciones vascas, con el primer sector, a Europa, porque entendemos que es la hoja de ruta consensuada que hemos marcado. Y si en el camino vemos que hay que incorporar alguna nueva, hacerlo. Además, tener esa flexibilidad, o sea, escucha continua, trabajo de la mano y capacidad de incorporar y de adaptar lo que sea necesario. Y propuestas que están relacionadas con continuar simplificando los trámites administrativos, con que ganen peso los agricultores y agricultoras en la cadena de valor de toda la producción, con garantizar que sus productos o lo que les exigimos es exactamente lo mismo que se les exige a otros productos que vienen de fuera, con darles formación y capacitación para ayudarles también a hacer esas transiciones digitales, ver cómo pueden modernizar en este caso y usar la tecnología para avanzar también en sus actividades
del agro. Bueno, son distintas líneas de trabajo y peticiones muy concretas que incorporamos además como compromisos concretos. En el caso de la pesca pedimos un comisario específico para tratar los asuntos de la pesca. En el caso de la pesca, Izaskun Bilbao Barandika ha trabajado mucho en el tema de la trazabilidad, el que se sepa el pescado que comemos, de dónde viene exactamente, ¿no? Sí, así es, que se sepa de dónde viene, quién lo ha pescado, cómo lo ha pescado, con qué técnica y cuándo, para que no nos llevemos a la boca algo que no sabemos lo que es, o para que no nos digan que es pescado cuando no lo es realmente. Y ahí, como tú dices, Izaskun Bilbao Barandika, que es una mujer trabajadora y de costa bermeana, ha peleado por el sector, por defender sus intereses en cualquiera de las oportunidades que ha tenido, y es lo que vamos a seguir haciendo. Y ahí, de nuevo, pues apoyar el emprendimiento en el sector de la pesca y, como decía, pedir un comisario específico para que se puedan tratar de tú a tú y como merece un sector que es fundamental para Euskadi y para el resto de regiones que representamos, porque entendemos que desde ese nivel se puede trabajar en transversal con otros objetivos y políticas de la Unión Europea y del Parlamento Europeo, pero merecen un comisario propio, igual que las lenguas y las culturas minoritarias, para las cuales también estamos pidiendo un comisario propio y que nos ayude a impulsar la identidad vasca en Europa, ese espacio que ya tenemos para que lo reforcemos y podamos seguir trabajándolo dentro de ese lema de Europa unida en la diversidad. ¿Buscará el Partido Nacionalista Vasco que el euskera esté presente en el Parlamento Europeo como una lengua más? Sí, sin duda alguna. El euskera es una lengua oficial y es lo que reclamamos en Europa, que podamos hablarla en las instituciones europeas con esa oficialidad. Hemos trabajado duro para ello, hemos tenido logros. El euskera está presente en el Museo de la Historia Europea. Estamos trabajando para que las producciones culturales en euskera puedan presentarse a convocatorias como la de Europa Creativa, y vamos a seguir trabajando pico y pala para poder hablar en euskera de forma oficial en las instituciones europeas, en Bruselas y en Estrasburgo, y porque tengamos ese comisario que vele por los intereses de las lenguas minoritarias, de realidades nacionales como la vasca, y que vele por el respeto a las culturas y a naciones sin Estado como la nuestra. Fíjate que has hablado en cada uno de los sectores que hemos comentado, hemos hablado de agricultores. Nuestros baserritarras es diferente, ¿no? Es un latifundio lo que cultivamos aquí, ¿no? Los arranchales también tienen su propia especificidad. El euskera es también particular y único. Claro, esto hace que la política del PNV sea diferente a las políticas de otros grandes partidos. ¿Es el Partido Nacionalista Vasco la voz de Euskadi en Europa? El Partido Nacionalista Vasco lleva siendo la voz de Euskadi en Europa desde los orígenes, desde antes de que se constituyera la propia Unión Europea. Hemos estado allí a través de Landaburu o Aguirre, hemos defendido los valores europeos desde su esencia y hemos estado defendiendo los intereses de vascos y de vascas con el cuchillo entre los dientes, te diría yo. Y yo creo que tenemos además un espacio que está reconocido. A Izaskun Bilbao Barandika todavía el otro día publicaban, ¿no?, su actividad como parlamentaria, que es el mejor ejemplo de lo que es el modelo del Partido Nacionalista Vasco, de personas que están trabajando por los intereses de vascos y de vascas y por llevar, es ser la voz de ellos y de ellas, y es ser esa correa de transmisión que garantice que lo que allí se legisla se conozca aquí, veamos cómo impacta, que defendamos lo que nos digan y lo llevamos a Europa. Sin duda alguna, la voz de vascos y de vascas importa, y nuestro objetivo es llevarla a Europa, al Parlamento Europeo, a Bruselas y a Estrasburgo, y defender sus intereses y sus oportunidades, que son muchas también las que se abren. Hablando de oportunidades, la juventud, lo has mencionado antes, Erasmus, el Interrail, que a todos los chavales cuando tienen 18, 19 años les gusta hacer, eso también es Europa. Creo que tenéis 160 propuestas dentro del programa electoral del Partido Nacionalista Vasco a estas elecciones, pero para los jóvenes, ¿cuánto le dedicáis de esas propuestas? Sí, bueno, pues yo ahí lo primero que quiero resaltar es que cuando me preguntan por la juventud, incluso cuando a veces oigo algún comentario, ¿no?, de que la juventud no va a participar tanto, hay que hacerse ya llamamiento, yo ojalá no me equivoque. Además,
creo que la gente joven, precisamente porque viaja más, porque vive mundo, porque se ha movido por Europa y porque ha disfrutado de programas como los que mencionabas, tienen interés en la política europea y tienen esa mirada global y abierta al mundo, y compromiso además con elementos como la sostenibilidad, la igualdad o la defensa de los derechos humanos. Y en el caso de la población joven, hay una mención específica en el bloque de propuestas en el que hablamos de vivienda, porque sabemos que es uno de los retos que tenemos y de sus mayores preocupaciones, y en lo que tiene que ver con la generación de nuevas oportunidades de empleos para ellos y ellas, empleos de calidad, que garanticen salarios dignos y que les posibilite desarrollar un proyecto de vida y de futuro. Y luego yo aquí el otro día compartía un podcast en el que estamos haciendo con la presidenta del Consejo Vasco de la Juventud, y le preguntaban, ¿no?, directamente sobre qué es lo que le importaba a los jóvenes y jóvenes vascas, y mencionó expresamente la salud, y mencionó expresamente la salud mental. Se preocupaba por las consecuencias del COVID y lo que había tenido en la población joven, y en ese sentido quiero resaltar que también tenemos un bloque de propuestas que está relacionada con esa Europa de la salud, que bueno, puso en evidencia que era fundamental, porque vimos lo que vimos en época de COVID, y ahí fuimos capaces de remangarnos, de trabajar de la mano instituciones, centros de investigación, empresas, para garantizar una vacunación masiva. Y ahora toca abordar otros retos, como el de compartición de datos, de generación de nuevos servicios avanzados, biotecnologías, y incorporar la salud mental también en todos los programas, y fomentar la innovación y la inversión también en sistemas de salud. Y el liderazgo femenino, ¿no? Te declaras feminista. En política de igualdad a nivel de Europa, ¿qué propone el Partido Nacionalista Vasco? Sí, en política, lo primero, sí, soy feminista. En este caso también además tuve la oportunidad de ser concejala de igualdad en el Ayuntamiento de Bilbao, lo cual fue maravilloso porque me permitió tener contacto directo con el movimiento asociativo y feminista vasco. Euskadi sacó adelante leyes en materia de igualdad mucho antes que en Madrid, y ha sido también por el esfuerzo de la masa social. En Europa se han aprobado directivas e impulsado leyes que garanticen el derecho a la salud sexual y reproductiva, que garantice la igualdad en espacios estratégicos y de toma de decisión de poder, ¿no? Tanto en el ámbito público como en el privado. Se han lanzado medidas para luchar contra la violencia de género, se están trabajando programas para eliminar todos los estereotipos que generan desigualdades. Yo tengo que decir que mi primera visita a Bruselas en esta época, además, fue para una reunión de lanzamiento de una red de mujeres que organizaba Renew Europe, el grupo del centro en el que nos encontramos en el Parlamento Europeo, y fue maravilloso estar allí con mujeres diversas, de distintas culturas, de distintos orígenes, con distintas edades, todas nosotras trabajando por reducir brecha y desigualdad de género. Y ahí también quiero poner en valor que es algo que cada día también apoyan más muchísimos hombres, y yo creo que es uno de los avances que se ha logrado, y que por lo tanto esto es de justicia social, es de respeto a los derechos humanos, y también es que hasta egoístamente es una cuestión de competitividad. Es que no nos podemos permitir el lujo de perder la mitad del talento de una sociedad y de lo que aportan los espacios diversos en su sentido más amplio. Antes de que se me olvide, lo has mencionado con la juventud, el tema de vivienda. Fíjate que yo no lo tenía previsto en el cuestionario, porque desde Europa también se puede incidir en que accedamos mejor, tanto la juventud como el resto de la población, a la vivienda, ¿de verdad? Sí. La vivienda no es competencia directa del Parlamento Europeo. En cualquier caso, todos los tratados y todas las normativas son susceptibles de que se revisen. Y Europa y el Parlamento Europeo tienen que ver que si en un momento determinado la sociedad europea está especialmente preocupada por un ámbito, sí hay que hacer las modificaciones que correspondan para poder atender algo que está preocupando a la ciudadanía europea, vasca y joven, en este caso. Y ahí hay iniciativas que están muy relacionadas pues, con cómo se puede trabajar desde otros espacios la promoción de vivienda pública o el acceso
acceso a vivienda social y se puede actuar desde otros desde otros sectores, como decía, ¿no? Trabajando en generar empleos de calidad que proporcionen unos salarios más altos, consigues en este caso que las posibilidades de las personas que están trabajando y personas jóvenes puedan tener una mayor autonomía económica para hacer frente a un proyecto de vida y a una estabilidad. Entonces yo creo que en el próximo mandato y en los próximos 5 años hay temas que van a estar en la agenda europea y ese va a ser uno de ellos. Un tema que ya está en la agenda europea desde hace tiempo es la inmigración. Es complicado gestionar, necesitamos a los inmigrantes, pero ¿cómo se puede regular una inmigración para que las personas que vienen a buscar una vida mejor de verdad la encuentren? Y al mismo tiempo para el propio país receptor, como puede ser Euskadi, sea pues eso, beneficioso porque lo es, porque es aportar gente nueva, gente que viene a trabajar. ¿Cómo se puede hacer? Ollane. Sin duda alguna, la gestión de la diversidad cultural, los movimientos migratorios va a ser uno de los grandes retos de Europa de los próximos años. Y ahí es donde defendemos más Europa y donde claramente decimos que necesitamos una política europea común, políticas comunes para cuestiones que son estratégicas y de calado. Y desde ahí defendemos el modelo vasco de acogida y de acogida a personas solicitantes de asilo, refugiados. El otro día tuve la gran oportunidad de visitar el Aita Mari en Pasaia. Vaya por delante mi reconocimiento al trabajo que hacen para que nadie muera en el mar y para intentar garantizar un momento de dignidad a esas personas que acogen durante ese periodo en el barco. Y desde ahí vamos a coger el modelo vasco de acogida y lo queremos llevar a Europa y defender una acogida solidaria y obligatoria por parte de todos los países miembros de la Unión Europea. Y defendemos que como pueblo nosotros y nosotras fuimos acogidos y debemos acoger. Sí, porque si ha habido un pueblo inmigrante hemos sido los vascos, de verdad que sí. Así es. No te puedo dejar ir sin que te pregunte del tema del apotema, del que todo el mundo habla cuando nos referimos ahora a las elecciones europeas, pero no sé si en el día a día de la gente le preocupará mucho o no. Las discusiones a cuenta de la ultraderecha, la derecha, ¿qué posición tiene el Partido Nacionalista Vasco en esa irrupción que se espera todavía más fuerte de la ultraderecha en el Parlamento Europeo? Un posicionamiento muy claro que lo venimos marcando desde hace mucho tiempo ya en Madrid y en Euskadi. La raya roja ya la pusimos hace tiempo y la vamos a mantener tanto en Bruselas como en Estrasburgo. Bien parece al crecimiento de los extremos, tanto de izquierdas como de derechas. Como Partido Nacionalista Vasco defendemos la centralidad, el avance de la mano de los sectores, no dar ni un paso atrás en los derechos que hemos conseguido en materia de igualdad, colectivo LGTBIQ, gestión de la diversidad cultural, defensa de los colectivos minoritarios, personas con diversidad funcional, cognitiva o sensorial. Mirada abierta, por lo tanto, democracia, respeto a los derechos humanos, solidaridad, justicia social y ni un paso atrás en los derechos conseguidos. La justicia social, importante también en el programa del Partido Nacionalista Vasco. Sí, siempre decimos que la sostenibilidad de la Unión Europea se basa en principios de justicia social, de democracia y de igualdad. Y eso es lo que tenemos que preservar por encima de todo porque es lo que nos diferencia. Europa es el mejor sitio para vivir frente a China o Estados Unidos porque tiene un pilar social, que es lo que le diferencia precisamente de otros modelos de desarrollo económico-sociales que no mantienen ese equilibrio que defendemos. No es una farsa, como dice Milei. No es una farsa, para nada, para nada. Mi última pregunta, Ollane. ¿Da igual quién nos represente, en este caso a los vecinos de margen izquierda o zona minera en Bruselas? Yo creo que está claro que no da igual y para ello hay que mirar cuál ha sido el trabajo realizado hasta la fecha, quién ha defendido siempre Europa y ha estado en Europa defendiendo los intereses de vascos y de vascas en las instituciones europeas, con coherencia, con transparencia, con sensibilidad social y con compromiso. ¿Qué es lo que ponemos encima de la mesa? ¿Quién tiene un programa electoral con esas 160 propuestas para abordar los retos globales que tenemos que afectan directamente a Euskadi? Y con eso visto,
quién creen que puede representar mejor a Euskadi en Europa y defender y pelear por sus derechos. Yo ahí simplemente decir que como Partido Nacionalista Vasco vuestra voz importa y que si queréis que vuestra voz esté representada y vuestros intereses y oportunidades, que votéis al Partido Nacionalista Vasco el próximo 9 de junio, que es muy importante que vayáis a votar en primera instancia y además de votar, hacerlo bien. Oye, si revalidas ese escaño de Izaskun Bilbao, te deseo muchísima suerte porque es complicado viajar a Europa, conciliar con 2 hijos, muchísima suerte porque es un reto profesional y personal muy, muy duro, ¿eh? Sí, sí, lo es. Además, ahí pues muchas compañeras y amigas también me lo han dicho en numerosas ocasiones, pero yo creo que hemos afrontado otros retos en otros momentos, este es otro más, y creo que también hay que defenderlo, ¿no? Si estamos hablando de que las mujeres debemos estar y tener nuestro espacio en sitios donde se toman decisiones, cuando nos aparece la oportunidad tenemos que apoyarnos en nuestro entorno, en nuestra red y ser valientes para dar el paso y para hacerlo, porque bueno, es parte, ¿no?, de lo que estamos peleando y por lo tanto es un logro también. Bueno, pues lo dicho, muchísima suerte y gracias por acercarte a Tele7. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Zeuri.